Listo. Ok, ahora ya está grabando. Bueno, ¿cómo están? Espero que bien. Ahorita estoy en Inglaterra. Aquí son las 11:50 de la noche ya. Así que va a ser una jornada un poco larga para mí. Pero bueno, hay que estar ahí al pie del cañón, sea como sea. Y ya en esta etapa, una cosita antes de empezar. Mañana ya estarán publicados los grupos para el trabajo grupal, que tiene un valor de 20%. Yo voy a hacer los grupos, es completamente antidemocrático el proceso, así que yo hago los grupos, van a ser 6 grupos y los grupos presentan en los últimos dos sesiones, creo que sí, son 2 o 3 sesiones. Bueno, en fin, hay presentación, sí, son las últimas 3 sesiones. Trabajo grupal donde en cada una de las clases presentan 2 grupos, así que ya están ahí. Voy a pasarles el calendario también para las presentaciones y los grupos y los temas, ¿ok? Pero bueno, dicho esto. Entramos a la segunda parte del curso, donde ya vemos aspectos un poco más técnicos y entramos con, vamos a decir, cosas específicas de la innovación. Esta va a ser probablemente la última clase más conceptual o puramente conceptual. Ya vamos a estar viendo temas como innovación abierta, vamos a ver investigación y desarrollo, el uso de los estándares, que es muy importante, cadenas de valor. Así que esa viene a ser la segunda parte. Y en estrategia e innovación entramos al componente estratégico. Cuando recuerden el modelo de TD Besant de gestión de la innovación, hablábamos de 4 etapas. Yo agregué una, era básicamente búsqueda, selección, facilitación o facilitamiento de recursos, que fue lo que yo agregué, implementación y posteriormente captura de valor. Y había 2 variables que iban en paralelo a este proceso lineal, uno el que era organización y el otro el componente de estrategia, ¿no? Que tiene que ver mucho con la dirección que va a tomar una empresa, no solamente al momento de realizar sus operaciones, sino también al momento de innovar, ¿ok? Y la pregunta con la cual partimos es, ¿qué es estrategia? Entonces me gustaría preguntarle a Flavio. Flavio, ¿qué entiendes tú por estrategia en general? Estrategia, ingeniero, lo entiendo como el conjunto de iniciativas y el direccionamiento que plantea una empresa o una organización para cumplir con sus objetivos y metas a largo plazo. Ujú. Ok, interesante. Has mencionado entonces una especie de plan, metas, objetivos, largo plazo. Ok, es como una definición estándar de estrategia. Está bien, gracias, Flavio. Jorge, ¿tú qué opinión tienes o cómo defines o qué te parece a ti la estrategia? ¿Qué es la estrategia? Jorge se fue a dormir. Le vamos a preguntar a Evelyn. Sí, buenas tardes, profesor. Bueno, Hola, ¿qué para tal? mi estrategia es como que un plan en el que nosotros definimos a dónde queremos ir y cómo es que vamos a llegar a cumplir esto, utilizando, digamos, que los recursos, ¿no? Lo que tenemos a nuestro alcance. Ujú. Ok, entonces a lo que había dicho Flavio le agregas como etapas, ¿no? La asignación de recursos. Ok, entonces la definición que han dado ustedes dos, o vamos a decir los aportes que han dado ustedes dos sobre estrategia, apuntan más a una definición clásica de estrategia. Pero en esta clase vamos a ver que en realidad la estrategia tiene diferentes enfoques. Y vamos a ver también cómo a lo largo de la historia, así como vimos cómo Rothwell, ¿no? Diseñó estos cinco modelos, estas 5 generaciones de innovación, el concepto de estrategia también ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y para eso vamos a ir con definiciones. Entonces vamos a la primera, la definición que plantea el historiador de negocios de la Universidad de Harvard, Alfred Chandler, ¿no? Fue un profesor emérito de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Negocios, de Harvard Business School, y él publica un libro en el año 62 que se llama Estructura y Estrategia, Structure and Strategy, ¿ok?
Ahora, ¿qué hacía Alfred Chandler? Alfred Chandler era un historiador de los negocios, es decir, él trazaba el origen, ¿no?, de las empresas, sobre todo las grandes multinacionales de los Estados Unidos en esas épocas, en los 50, en los 60. Estamos hablando de empresas como Coca-Cola, McDonald's, General Electric, ¿no?, Ford. Y lo que hacía Chandler era, a través del estudio de la historia de estas corporaciones, él también iba entendiendo un poco cómo iba funcionando no solamente la economía en los Estados Unidos, que es una economía de gran escala, es una economía con gran tamaño, ¿no?, con un enorme poder adquisitivo, sino también las estrategias que estas empresas tenían, ¿no?, al momento de internacionalizarse, porque a partir de los 50 ya empieza la internacionalización de las grandes empresas estadounidenses, principalmente a los países vecinos, Canadá y México. Posteriormente, en la década de los fines de los 60, en los 70, en los 80, ya se empiezan a globalizar las empresas estadounidenses. Que no solamente las empresas estadounidenses, también vamos a notar que entre los 70, o sobre todo 80 y 90, eh, Japón, por ejemplo, va a entrar muy fuerte, después va a entrar Corea del Sur, actualmente sería China, un país que está, ¿no?, entrando fuertemente a mercados internacionales. Pero Chandler entendía los fenómenos económicos a través del estudio de la historia de las empresas y él define estrategia como lo siguiente: es el establecimiento, ¿no?, de metas y objetivos de largo plazo, lo que dijo Flavio; adoptar acciones y asignar recursos, lo que dijo Evelyn, para lograr los objetivos de la empresa, lo que dijeron Flavio y Evelyn. Entonces, Flavio y Evelyn han dado una definición chandleriana de estrategia. Quiero que recuerden esto. Entonces, ¿cómo define Chandler esto? Definir metas y objetivos de largo plazo, adoptar acciones y asignar recursos para lograr los objetivos de la empresa. Esto se conoce como la definición clásica de estrategia. Es la estrategia con enfoque militar, de alguna manera, si es que se puede decir. Cuando ustedes escuchan a generales o a coroneles del ejército peruano, hablan en estos términos, ¿no? Es como un plan muy específico y siempre se piensa en el largo plazo, ¿ok? Y este es el enfoque dominante. Este es el enfoque dominante de la estrategia, a pesar de que ha sido definida hace más de 60 años. Las empresas mantienen esta definición clásica de estrategia. Pero fíjense, vamos a irnos con la última definición, la que establece el académico japonés Kenichi Ohmae, ¿no?, en La mente del estratega, The Mind of a Strategist, en 1983. 1983 es un año en el cual ya la Unión Soviética está perdiendo fuerza, es un año en el cual surge con mucha fuerza el modelo capitalista estadounidense que, vamos a decir, implementa el presidente Ronald Reagan en los Estados Unidos y que también va a implementar en ese momento la que era primer ministro del Reino Unido, Margaret Thatcher, la conocida Dama de Hierro. Y ellos en este tiempo, ¿no?, en este tiempo de bastante convulsión internacional en el campo económico, en el campo político, ¿no?, va a modificar el enfoque de la estrategia. Kenichi Ohmae es vamos a decir, el primer académico que empieza a visualizar los temas de competencia, no solamente a nivel de empresas, sino también a nivel de naciones, a nivel de países. Y muchos le dan el crédito a un economista estadounidense, eh, Michael, ¿cómo se llama este sujeto? Se me ha ido el nombre ahorita a Michael Porter, ya se me vino. Michael Porter, que era un gurú de los negocios, profesor también de la Universidad de Harvard, que vino muchas veces al Perú, sobre todo durante la época de Fujimori, ¿no? Y en ese momento estaba de moda, ¿no?, como Michael Porter hablaba de la competitividad de las naciones. En realidad, esa idea proviene de este académico japonés, Kenichi Ohmae. Y fíjense qué dice Ohmae sobre la estrategia. La estrategia es sobre ventaja competitiva. Su único propósito es permitir a la empresa obtener de manera eficiente ventajas sostenibles sobre sus competidores. Por esta razón, la estrategia corporativa, es decir, la estrategia de las empresas, constituye un intento por fortalecer a la empresa en relación a sus competidores. Fíjense, es una definición, un enfoque distinto al que está dando Chandler. Aquí O'Malley resalta conceptos como competitividad
sostenibilidad, ¿no? Y el elemento corporativo, es decir, esta idea, empieza a emerger la idea de cultura corporativa, de que cada empresa tiene su propia cultura, su propia forma de hacer las cosas. Entonces, cuando hablamos de ventaja competitiva y ventaja competitiva sostenible, ¿a qué nos estamos refiriendo, estimada Rebeca? Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas. Nos Lo que, referimos a... ojo, por si ¿Ah? acaso, para que no te asustes, no es que esté correcto o incorrecto lo que me vayas a decir, simplemente dime lo que pienses. Si te equivocas, está bien, para eso estamos en clase. Dime lo que tú pienses o lo que tú entiendes como ventaja competitiva sostenible. Bien. Yo creo que, claro, ventaja competitiva se refiere a que una empresa tiene una diferencia que hace que se ponga, se ponga claro, una empresa se diferencia de sus competidores, ¿no? Pero Mm, sostenible es que aparte de que la empresa recibe utilidades, también se enfoca en no afectar al ambiente y también se enfoca en la calidad de vida de sus trabajadores y de la sociedad. ujú, ok, ok. Está, lo de competitividad me parece interesante el enfoque que das, ¿no? De identificar competitividad con diferenciación. Definitivamente hay una relación ahí. En el caso de sostenibilidad, no se refiere a ese tipo de sostenibilidad todavía. El tema medioambiental recién empieza a pegar, empieza a ser introducido a inicios de los 90 con la cumbre de Río de 1992, una cumbre a nivel mundial donde se empezó a hablar de este tema del cambio climático que tiene mucho de propaganda política y poco de ciencia. Pero aquí en este caso se refiere a sostenibilidad de mantener esa ventaja, ¿no? Sostenibilidad en este caso tiene que ver con el tiempo. Walter, tú querías decir algo. Profesor, yo entiendo que ventaja competitiva sostenible es de que esa ventaja se mantenga por un largo tiempo, o sea, que sea difícil de superar, ¿no? O sea, lo veo de esa manera. Y esa observación es correcta y me ahorras la explicación. Efectivamente, Rebeca, tu compañero aquí, Walter, está diciendo algo que es correcto. Se refiere a mantener, hay un elemento de temporalidad, es decir, sostenibilidad significa no en el componente de medio ambiente, sino en el componente de mantener esa ventaja a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de competitividad, se refiere, como bien señaló Rebeca, de manera intuitiva, algo que una organización haga de tal manera, ¿no? De una manera tan eficiente, porque eficiencia es otra palabra importante aquí en la definición de OMAE, algo que una empresa haga de manera tan eficiente que la diferencie de las demás y que esa capacidad se mantenga a lo largo del tiempo. Así que es una definición distinta a la que da Chandler, porque Chandler se enfoca en algo así muy, muy programático, es como vamos a hacer esto, esto y esto, y vamos a tener un objetivo y vamos a lograr el objetivo. La definición de OMAE es un poco más abstracta. Pero hay una definición que incluso es más abstracta y es un poquito más abierta incluso, que es la definición que da el académico británico Robert Grant, ¿no? Él publica este libro en el año 2002, ¿no? Análisis de estrategia contemporánea, Contemporary Strategy Analysis, y fíjense, la estrategia se trata de ganar, o sea, es competitividad elevado a la máxima expresión. Aquí Grant dice competitividad de otra manera. Se trata de ganar. No es un plan detallado o un programa de instrucciones. Aquí está separándose de la definición de Chandler. Es un tema unificador que proporciona coherencia y dirección a las acciones y decisiones de una empresa o individuo. Fíjense, aquí ya la definición de Grant es una definición mucho más carnicera, por decirlo. Vamos a ganar estrategia, no olvídense de la cuestión, estrategia se trata de ganar. Tampoco es un plan, no hay un programa de instrucciones. Aquí lo que está diciendo Grant de alguna manera es
que la idea de adaptarse es muy importante porque las cosas van cambiando, el entorno va cambiando. Fíjense que esta definición se da en el año 2002 y esto por eso les digo que la historia es muy importante y las fechas son importantes, porque es justo 2 años después, ¿no?, del inicio del milenio y porque serían que 7 años, 8 años desde el inicio de la masificación de Internet. La Internet se empieza a masificar a mediados de los 90 y entre 1995 y el año 2000 hubo una explosión de compañías de Internet, la famosa burbuja.com, ¿no?, donde surgieron empresas como Google, como Yahoo, como, vamos a decir, Amazon, pero había otras empresas que desaparecieron. Una de esas muy famosa fue Netscape, ¿no? Que tenía, por ejemplo, había un programa, o sea, una empresa que vendía música, lo que haría Spotify ahora, ¿no? Pero en esa época hubo un problema, por ejemplo, muy grave sobre temas de derecho de propiedad intelectual y finalmente terminaron cerrando esta empresa. Y así como esta empresa de Internet, cerraron miles y miles y miles. Hubo una pérdida, una especie de burbuja, ¿no? Donde había todas estas empresas prometían un gran éxito y de la noche a la mañana más del 70% desaparecieron para siempre. Entonces sí tiene que ver, ¿por qué? Porque ya en el entorno de la red, ¿no?, las cosas ya no son tan específicas, ya entramos en un terreno de mayor velocidad de cambio, de un mayor número de variables, ya no solo te preocupas de lo que está pasando en tu país, sino debido a esta interconexión en tiempo real que te da la Internet, los cambios son muy fuertes y aquí la necesidad de adaptarse es brutal. Por eso es que en este caso Grant habla de la necesidad de adaptarse y eso significa no ceñirse a un plan determinado. Lo que sí señala Grant, que es importante y que persiste hasta el día de hoy, y nuevamente volvemos a esta idea de la cultura corporativa, es que dentro de una empresa todo el mundo tenga claro hacia dónde está yendo esa empresa, ¿no? No necesariamente al nivel de detalles, los detalles sobre la dirección de esa empresa van a ir diluyéndose, van a ser más generales a medida que en la pirámide de organización de esa empresa, es decir, desde el CEO hasta los trabajadores de base, no se mantenga la idea clara, pero obviamente los detalles van a ir diluyéndose. Se trata de unificar el mensaje y para esto es necesaria la comunicación. Un elemento clave hoy es la comunicación. Ese tema unificador es el que va a guiar las decisiones y acciones de esa empresa. Agrega Grant, no un tema menor, que ya no solamente se refiere a empresas, sino que se refiere a individuos. Y esto que señala. Por eso siempre les digo, es importante que la historia es clave. Ustedes, a través del conocimiento de la historia, van a entender mucho, con mucho mayor facilidad por qué ocurren este tipo de definiciones. Es una definición importante que Grant agregue al individuo, porque lo que está haciendo aquí es agregar al emprendedor. La cultura de emprendimiento, por más que les parezca insólito, no era tan fuerte hasta el inicio del nuevo milenio. La gente a lo que aspiraba, y de hecho la mayor cantidad de gente trabajaba en grandes empresas, y la meta de alguien era iniciar una carrera en una empresa y jubilarse de esa empresa. Ese era como el gran sueño que tenían. La gente se graduaba de las universidades, soñaba con entrar a una empresa grande y hacer carrera toda su vida en esa misma empresa. Hoy eso es absolutamente casi imposible, ¿no? Por la cantidad de trabajos, cómo el mercado laboral está cambiando, la tecnología está cambiando, las organizaciones están cambiando. Pero a lo que vamos con estas tres definiciones. Las tres definiciones son correctas, es decir, las tres definiciones tienen un mérito, reflejan un periodo histórico particular también y reflejan características o elementos que están presentes en la estrategia de una organización, ¿no? Chandler da en el clavo al decir que tenemos que adoptar acciones y asignar recursos, ¿no? Que tiene que haber una perspectiva de largo plazo, eso es obvio, hay que tener un norte. En el caso de Kenichi Omae te dice, no solamente se trata de tener un plan, sino que tenemos que tener algo que hagamos de manera diferente, que nadie más haga, es decir, el know-how, ¿no? Lo que la empresa sabe, que lo haga de manera eficiente y que pueda mantener esa ventaja a lo largo del tiempo. Eso es muy importante en la estrategia. Y en el caso de Grant está diciendo, la comunicación es importante y la estrategia no solo es un tema o dominio de las empresas, sino también de los emprendedores. Así que cada una de estas definiciones es correcta, cada uno en su estilo. Ahora, bien, cuando pensamos en estrategia, ya no en definiciones, sino si es que pensamos en estructurar un poco la idea, ¿no? Vamos a establecer tres grandes frentes.
pónganse en este caso a pensar que ustedes son emprendedores, ¿no? O gerentes generales de una empresa, pónganse en esa posición y recién asumen el cargo, ¿no? O recién inician su emprendimiento y tienen que pensar, a ver, ¿cómo elaboro la estrategia de la empresa? Tengo que tener una hoja de ruta. Entonces, para esto tengo que considerar tres grandes elementos. El primero, tengo que saber dónde estoy y tengo que saber hacia dónde voy, es decir, metas y objetivos. Se van a sorprender, les parecerá increíble, pero el gran problema, el problema más común de los emprendedores, en el caso de Perú esto es flagrante, es que no saben a dónde van, no saben qué quieren. Instalan el negocio y dicen, bueno, vamos a ver en el día a día cómo funciona la cosa, pero no tienen un norte. No saben hacia dónde van porque no han determinado cuáles van a ser sus metas y objetivos. Y si los han determinado son tan abstractos, tan amplios, que carecen de validez. Entonces, metas y objetivos es un elemento. El segundo elemento a considerar es el ambiente competitivo, es decir, los factores externos a mi emprendimiento, a mi empresa, cómo está el mundo fuera de mi empresa. Y el tercer elemento que tenemos que considerar al momento de elaborar una estrategia son los recursos y las capacidades. Aquí estamos hablando de factores propios, de factores internos de la empresa. Entonces, metas y objetivos, tengo que ver el ambiente de la competencia y tengo que ver cuáles son mis recursos y capacidades. Vamos a ir a metas y objetivos. Las metas, variables, depende mucho también del sector económico, los objetivos de la misma manera. Y aquí no estamos hablando solamente de largo plazo. Cuando establecemos metas, perfectamente podemos establecer metas de corto plazo, es decir, ¿no? De 0 meses a 12 meses, de mediano plazo, ¿no? De 12 a 36 meses y de largo plazo, 36 meses hacia adelante, ¿no? Plazo variable. En segundo lugar, tienen que ser metas y objetivos simples. Aquí vamos a traer a Kenichi Omae. ¿Por qué? Porque si yo quiero tener un elemento unificador dentro de una gran corporación, lo difícil lo tengo que hacer fácil. Todo el mundo tiene que saber, desde la secretaria que está trabajando en la oficina de recursos humanos hasta el gerente de finanzas, todos tienen que saber hacia dónde va la empresa, ¿ok? Entonces, las metas tienen que ser simples para que sean fácilmente comunicadas. Y finalmente, consenso, es decir, que todo el equipo, toda la base esté alineada ¿no? En esas metas y en esos objetivos. Entonces, cuando pensamos en metas y objetivos, ¿cuáles son las metas y objetivos, las primeras que se vienen a la mente? ¿Cuánto vamos a ganar? ¿Cuánto vamos a generar? La plata es lo primero que se le viene al empresario a la mente. Y eso está bien. La prioridad de las utilidades es clave, porque una empresa que no genera riqueza no sirve. Ojo, las empresas no son organizaciones de ayuda social. Es un problema que ha ocurrido en estos últimos 10 años, ¿no? Con estas campañas de desprestigio a la empresa privada. Las empresas privadas no son organizaciones del Estado. Las empresas privadas, por definición, no tienen por qué cumplir un rol o una función social. Ahora, que lo hagan me parece fantástico, pero la obligación de una empresa no es generar retornos sociales o colectivos. La obligación de una empresa es generar retornos privados y esto significa a sus dueños y a sus accionistas. De ahí, si una empresa genera utilidades y le va bien, a partir de esa generación de riqueza puede dedicarse a otras cosas. ¿Por qué tantas empresas están fracasando ahora? Porque se olvidaron de ser empresas y empiezan a pensar en responsabilidad social corporativa, justicia social, relaciones con comunidades. Todo eso está muy bien, suena muy lindo para la platea, pero la empresa tiene que generar riqueza. Si no genera riqueza, no sirve. Pero bueno, vamos a establecer metas y objetivos en cuanto a las utilidades, ¿no? Segundo punto importante en estos tiempos también, reputación, cómo esa empresa es percibida no por los miembros de esa empresa, sino por el público en general, por los consumidores, cómo es percibida por sus competidores, cómo es percibida por el Estado. Todos estos elementos son claves. La reputación es un elemento clave del éxito empresarial hoy. Una empresa con mala reputación, ¿no? Va a ser destruida, por ejemplo, ahora en cuestión de horas, una empresa puede ser destruida en redes sociales. Miren el caso de Netflix. No sé si estén al tanto de Netflix, pero hace que una semana Elon Musk dijo que Netflix producía contenidos que eran inapropiados para niños, cosa que yo estoy completamente de acuerdo, y que él iba a cancelar su suscripción y que invitaba a las personas a cancelar su suscripción de Netflix. Solamente con ese comunicado en su red social X, ¿no? Al día siguiente las pérdidas de Netflix fueron
millonarias. Muchísima gente ¿no? Eliminó su suscripción de la plataforma. Aquí vemos el tema de la reputación, o lo que pasó, por ejemplo, con Disney. Disney también empezó a producir contenido completamente inapropiado para niños, ¿no? Con esta idea de la diversidad, la inclusión y la igualdad, y empezaron a meter contenidos abiertamente homosexuales, lésbicos, en una audiencia que no tiene por qué estar preocupándose de esas cosas. A los niños no les interesa el sexo, a los niños les interesa ser niños. Y esa sexualización tan escandalosa y tan repugnante de los contenidos de Disney ha hecho que en los últimos 3 años las acciones de Disney hayan caído en más de 50%. Es decir, la gente ha estado tan cansada de este accionar de Disney que la gente ha vendido sus acciones y los precios de las acciones de Disney han bajado más de 50%. Es decir, aquí ven cómo el público castiga de alguna manera a las empresas que empiezan a adquirir una mala reputación. Pero esto es lo importante. Entonces, cuando pensamos en estrategia, lo primero, metas y objetivos. Plazos variables, estamos pensando en metas simples que sean fácilmente comunicables y que tiene que haber un consenso. Y finalmente, no solamente vamos a ver el concepto de utilidades, que es central, sino también el tema reputacional, que es clave. Y estas consideraciones van a delimitar lo que es la estrategia en sí o la esencia de la estrategia. Pero no es lo único que estamos viendo. Una vez que tengo más o menos claro estos elementos, voy a pasar al segundo componente, que es de los factores externos, es decir, el ambiente competitivo en el cual yo voy a operar. Y aquí vamos a ver, es clave para que una empresa tenga éxito que haga la tarea antes. Es decir, no solamente el gerente general, sino el emprendedor. Si ustedes tienen un emprendimiento y quieren lanzarlo al mercado, tienen que hacer una investigación profunda. Tienen que saber quiénes son sus potenciales clientes, es decir, la famosa, ¿no?, segmentación de mercado. ¿A qué público aspiran? ¿Por qué aspiran a ese público? Aquí entramos con las 4 P's de la innovación, recuerden, ¿no? Proceso, producto, paradigma, posición. Entonces, ¿qué producto voy a dar o qué servicio voy a ofrecer? ¿Cómo lo posiciono? ¿No? ¿Qué procesos voy a llevar a cabo para llevar adelante ese producto, ese servicio a la venta al público? Y finalmente el paradigma, ¿cómo enmarco todo esto dentro de mi estrategia corporativa o de mi estrategia empresarial como individuo? Entonces, ¿qué están haciendo mis clientes? ¿Qué están haciendo mis proveedores? Tengo que estar al tanto de si es que estoy participando en un rubro, ¿no? Por ejemplo, gastronomía, quiénes son los mejores proveedores de carne, quiénes son los mejores proveedores de pescado. Si mi enfoque no es tanto precio y me estoy enfocando más, no, si mi enfoque no es tanto calidad, es decir, no aspiro a un público premium, quién me vende las verduras más barato, ¿no? Etcétera. Es decir, tienen que ver todos esos elementos, sus clientes, sus proveedores, sus competidores, claramente. Entonces tienen que hacer un análisis detallado. No es tanto en este caso, lo más importante no son las respuestas que ustedes puedan encontrar. En este sentido es clave plantearse las preguntas correctas. Es decir, para que su estudio de mercado sea un estudio valioso, tienen que tomarse un buen tiempo pensando qué preguntas quieren responder. ¿Ok? Y eso entonces requiere un profundo conocimiento. Ahora, aquí el emprendedor individual se encuentra en desventaja porque estos estudios requieren tiempo y requieren dinero. Pero aquí surge, por ejemplo, el poder de las herramientas como ChatGPT o como Perplexity, ¿no? O como Claude. Tienen estas plataformas de inteligencia artificial que les dan una enorme cantidad de información en muy corto tiempo. Entonces ahí se están ahorrando un montón de tareas. Para quienes estén más duchos en el tema tecnológico, ¿no? Si es que carecen, por ejemplo, de trabajadores, bueno, aquí la automatización entra a jugar un rol fundamental, ¿no? Agentes de inteligencia artificial, es decir, empiezan a fabricar ustedes trabajadores para sus empresas. Este es otro proceso clave, la automatización y la optimización de procesos a través de agentes de inteligencia artificial. Quiero hacerles una pregunta. ¿Acá de alguno de ustedes maneja ese tema de inteligencia artificial agéntica o agentes de inteligencia artificial? ¿Saben programar agentes de inteligencia artificial? Yo ¿Ninguno? justo lo he estado viendo, profe. En una capacitación del trabajo nos estaban enseñando cómo se utiliza, pero dado Ah, que no, o sea, si bien es cierto tenemos nosotros licencia pro, no nos han habilitado todavía el uso de agentes.
Entonces, he Ajá. visto cómo funciona, pero todavía no lo he usado. Ok, y de lo que has visto, ¿qué te parece? Bastante interesante porque ayuda para un montón de cosas, o sea, optimiza bastante la realización de ciertas tareas, pero me gustaría probarlo un poco más para ver Ujú. para poder dar un poco más de comentarios, ¿no? Ok, bueno, yo les adelanto aquí una confesión a título personal. De hecho, el día miércoles estoy fundando una empresa de inteligencia artificial agéntica en Denver, Colorado, en los Estados Unidos. Va a empezar a operar a partir del miércoles y es sobre agentes de inteligencia artificial. No solamente agentes, sino también equipos de agentes. Es decir, no solamente programas un agente, sino que puedes crear equipos de agentes y también sistemas operativos de agentes de inteligencia artificial. Así que yo les recomiendo con muchísima intensidad que empiecen a meterse en esos temas. El tema de la inteligencia artificial agéntica va a ser clave porque va a cambiar el mercado laboral de una manera radical en los próximos 5 años. El mundo de aquí a 2030 va a ser completamente distinto debido a los procesos de automatización. Y en los próximos 10 años, en 2035, realmente no sé qué se viene, pero sin el ánimo de asustarlos, van a tener que ponerse al día en esas cosas porque, como les dije, ya no solamente van a competir con otros jóvenes de la universidad, del Perú, del extranjero, sino que van a tener que competir de alguna manera con tecnologías de automatización. Así que atentos a eso, un consejo de conejo, aprendan sobre agentes de inteligencia artificial. Es clave, ¿ok? Bueno, entonces, les decía, con esta tecnología los emprendedores pueden, ¿no? Ahorrarse muchísimo tiempo y muchísimo dinero en el mediano y largo plazo recurriendo a estos agentes porque facilita mucho la tarea. Entonces, profundo conocimiento y en este caso no se trata, ¿no? De que el emprendedor haga, ¿no? Encuentre buenas respuestas, sino que haga buen uso de estas herramientas para que plantee buenas preguntas y eso le dé la información correcta. Estos son los factores externos. Vamos a ir después, una vez que hemos definido la estrategia como tal, los factores externos, vamos a ir a los factores propios de la empresa, los factores internos. Y aquí estamos hablando de recursos y capacidades. ¿Recursos de qué tipo? Recursos financieros, recursos, aunque odio usar esta palabra, recursos humanos, porque los humanos no son un recurso, son personas, no son simplemente una pieza que uno usa para desechar después, ¿no? En lo que es el personal, estamos hablando de recursos legales, recursos tecnológicos, el famoso capital intelectual, de eso estamos hablando, y finalmente las capacidades. ¿Qué capacidades tiene mi equipo, mi fuerza laboral para llevar a cabo, ¿no? Las actividades y tomar las decisiones que nos lleven a cumplir ciertos objetivos y metas en X determinado plazo de tiempo? Aquí esto también, esta ecuación cambia completamente, porque cuando ustedes tercerizan ciertos procesos de seres humanos a agentes de inteligencia artificial, por ejemplo, ahí lo que estamos haciendo es de facto hacer un traspaso, ¿no? De una capacidad que antes era solamente exclusiva del ser humano, que es tomar decisiones, de analizar, de reflexionar, de valorar información y que eso pueda ser hecho por tecnología. Entonces, ya no solamente son los recursos y capacidades en el componente humano, sino, muy importante, el componente tecnológico. La pregunta del millón sería, ¿qué hacemos bien? La pregunta más sencilla, ¿qué hacemos bien o qué queremos hacer bien? Aquí vendría el concepto de ventaja competitiva, lo que había dicho, si tengo entendido, fue Rebeca, ¿no? Rebeca cuando habló, efectivamente dijo algo que nosotros hagamos de una manera única. Perfecto. ¿Qué hacemos bien? Y aquí tenemos que hacer una evaluación muy, muy rigurosa y muy objetiva. La evaluación debe ser objetiva, es decir, no engañarnos diciéndonos, uy, somos fantásticos, tenemos todas estas capacidades, sino ser muy críticos y ser conscientes de cuáles son las limitaciones. Es decir, aquí un análisis FODA, ¿no? Para iniciar este análisis, esta evaluación de factores internos sería, bueno, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El FODA clásico nunca falla, es un buen ejercicio. Y digo evaluación objetiva porque si la evaluación no es objetiva, toda la estrategia, por más buen trabajo que han hecho al definir metas y objetivos, al determinar cuál es su ambiente competitivo, si no son objetivos en este análisis, toda la estructura estratégica se les cae. Y les voy a dar un ejemplo. Y les voy a dar un ejemplo de la universidad, de nuestra universidad, la San Martín.
hace más o menos unos 10, 15 años, se inició el boom de los rankings universitarios, en el extranjero sobre todo, ¿no? Se empezaron a publicar rankings de los lugares ¿no? de las mejores universidades del mundo, después de Europa, de América, de Asia, etcétera. Y las universidades empezaron ahí a trabajar durísimo para tratar de tener un mejor posicionamiento en el ranking, porque mejores posiciones en el ranking significa mejor marketing, significa potencial para ¿no? convocar a mejores alumnos. Y obviamente las universidades más fuertes históricamente eran las estadounidenses y las británicas, entonces siempre iban a encontrar en el top a Harvard, a Princeton, a Stanford, el MIT, la Universidad de Yale, California Berkeley. En Inglaterra estaba Cambridge, Oxford, Edimburgo, Imperial College, la Universidad de Manchester, ¿no? UCL, University College London. Tenían por ahí unas buenas universidades en Francia, la Universidad de París-Saclay, la Universidad de Heidelberg en Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la región, las universidades que siempre estaban a la cabeza, que hasta ahora lo están, eran universidades brasileñas, chilenas, una que otra argentina y una que otra colombiana. Bueno, y las mexicanas. Esas eran como las líderes, ¿no? Y las que aparecían en el ranking de Perú eran poquitas, ¿no? Probablemente la Católica y la Universidad Cayetano Heredia. Entonces, viendo este potencial de marketing de los rankings universitarios, la Universidad de San Martín, ¿no? el liderazgo de la universidad dijo, bueno, vamos a trabajar fuertemente en estos rankings y vamos a subir. Entonces, es importante determinar qué consideraban estos rankings o qué variables consideran. Consideran, por ejemplo, porcentaje de profesores que tienen grado doctoral o de maestría, qué líneas de investigación tienen, cuál es el nivel ¿no? de empleabilidad de sus egresados, cuántos trabajos de investigación publican al año, en qué tipo de revistas científicas publican esas investigaciones, cuál es su infraestructura tecnológica, qué porcentaje de alumnos internacionales tienen, qué nivel de sanidad financiera tienen, es decir, qué tal les va en las cuentas, si es que están en rojo, si es que están en azul, si es que están generando plata, si es que no, si es que tienen convenios con industrias o con organizaciones del Estado, si es que reciben financiamiento privado o financiamiento público, es decir, un sinnúmero, ¿no? Incluso cuántos premios Nobel se han graduado de esas universidades, todos estos elementos se consideran para elaborar el ranking. Y en la Universidad de San Martín, como todas las otras, en la Universidad de San Martín se dijo, bueno, vamos a empezar a trabajar, esto les estoy hablando año 2012 más o menos, vamos a empezar a trabajar y en 3 años vamos a estar entre las 500 mejores universidades del mundo. Yo recuerdo que cuando vi esto en el plan estratégico de la universidad dije, aquí lo que están haciendo es sobreestimar fuertemente, ¿no? las capacidades de la universidad. Porque yo en ese momento decía, en que es muy buena la San Martín. La Universidad de San Martín es muy buena en su infraestructura, ¿no? Sus laboratorios son top, de los mejores del país. Sus aulas, sus campus son súper modernos, buenos, o sea, en ese sentido la universidad siempre se ha destacado, ¿no? En cuanto a profesores, podrían mejorar, pero no están tan mal, ¿no? En general podríamos considerar que la San Martín estaría entre las, no sé, 8 mejores dentro de lo que es personal académico, considerando que en el Perú hay más de 140 universidades, ¿no? Entre públicas y privadas, o sea, no está mal. Entonces decía, bueno, en infraestructura estamos bien, en profesores relativamente bien, en finanzas estamos relativamente bien, pero hay elementos clave, ¿no? Elementos clave como la investigación. Y en ese sentido, la universidad no era una universidad que se orientara a la investigación. Para ser justos, no todas las universidades peruanas se orientan a la investigación. Nunca ha sido un fuerte, eran o son universidades que se orientan más hacia la educación, hacia la enseñanza y poco hacia la investigación. Pero bueno, creo que se emocionaron y dijeron, en 3 años vamos a estar entre las top 500. Pasaron 6 años y la universidad no entraba ni siquiera a las 2.500 mejores del mundo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el ejemplo aquí es que la estrategia fracasó porque habrán definido muy bien las metas y objetivos, habrán definido muy bien su ambiente competitivo, pero sobreestimaron radicalmente sus recursos y capacidades, sobre todo el tema de capacidades. ¿Por qué? Porque para trepar en los rankings de manera significativa, el componente de investigación es clave.
publicar los famosos papers, ¿no? académicos o los trabajos científicos en revistas científicas. Y la universidad en ese sentido era muy, muy débil, como todas las universidades peruanas, salvo probablemente la Universidad Cayetano Heredia, que siempre ha sido una universidad donde se ha investigado, y en mucho menor medida la Universidad Católica. Bueno, cuento corto. La universidad trabajó muy fuerte en los siguientes años. Dijeron, bueno, 3 años es muy poco. Y el año pasado, sí, el año pasado fue en el 2024. En el 2024 hay un ranking internacional muy importante que es el ranking SIMAGO, ¿no? SIMAGO, SCI Mago. Es un ranking que se orienta principalmente al componente de investigación. Y por primera vez en la historia, ¿no? La Universidad de San Martín se ubicó entre los 4 primeros lugares del Perú. Fue la segunda o tercera universidad después de la Cayetano Heredia y la UPC que publicó más trabajos científicos, más incluso que la Católica. Esto está ahí, lo pueden ver, el ranking está ahí. Y la Universidad de San Martín finalmente se ubicó entre las 200 mejores universidades de la región de América, lo cual es un tremendo logro, y ya la universidad se ubica dentro de las primeras 2.500 del mundo. Esto es algo bastante bueno considerando que en el mundo hay más de 17.000 universidades. Entonces, claramente están, ¿no? en el top, ¿qué? En el top 10%, 1.750, 2.000, claro, en el top 15%. Es un muy buen ranking considerando la cantidad de universidades que hay. Entonces, ¿a qué voy con esto? Entendieron la debilidad, no sobreestimaron sus capacidades, trabajaron para, ¿no? corregir esto y tuvieron una estrategia de largo plazo. Entonces, aquí con esto les quiero decir que no basta solamente con planear bien estas 2 primeras etapas, la estrategia y los factores externos, sino que no caer en la sobreestimación de capacidades, que es otro talón de Aquiles de las empresas. Por eso es que muchas empresas fracasan, se sobreestiman o son excesivamente optimistas en sus proyecciones. En fin, estrategia, factores internos, factores externos, alinean esto muy bien con un buen trabajo, ¿no? Un trabajo intenso, y eso les va a permitir identificar cuáles pueden ser sus ventajas competitivas, es decir, qué pueden hacer ustedes bien o mejor de lo que lo hacen los otros, para que así de esa manera ustedes puedan empezar a desarrollar la empresa, lo que es diseño, lo que es implementación, monitoreo de actividades. Si ustedes alinean esto, obviamente van a tener mayores posibilidades de éxito. En fin, hasta aquí entonces todo bien. Se dan cuenta que la estrategia es fundamental y por eso es que está a lo largo de todo el ciclo de la gestión de la innovación de TD Besan. La estrategia acompaña todas estas actividades en todo momento porque incorpora el elemento de temporalidad. Ahora, la estrategia, así como vimos las definiciones de Chandler, O'May y Grant, vamos a ver que también hay diferentes perspectivas. Y aquí vamos a entrar a las perspectivas que desarrolla el académico británico Richard Whittington. Richard Whittington, profesor de la Universidad de Manchester, de hecho fue profesor mío en Inglaterra cuando hice mi doctorado, y Whittington plantea este diagrama que es bastante ilustrativo. Quiero que vean esto. ¿Qué está diciendo Whittington aquí? A ver, la estrategia, ustedes la podemos abordar, ¿no? con 4 enfoques distintos. Entonces, fíjense en el eje, ¿no? En el eje Y, en el eje vertical. Está poniendo 2 variables. La primera es una estrategia orientada a maximizar utilidades, que sería el enfoque de Alfred Chandler, ¿no? Maximizar utilidades, el enfoque militar, que es lo que hacen la mayoría de las empresas. El objetivo de la empresa es ganar la mayor cantidad de plata posible. Pero Whittington dice, no solamente se trata de ganar la mayor cantidad de dinero posible, también van a haber otras consideraciones. En este caso, él dice, los objetivos no son utilidades, sino son plurales. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de reputación, ¿no? Reputación, honor. Pues lo vamos a ver, por ejemplo, en las empresas familiares. No solamente es un elemento de ganar plata, sino también un elemento de continuar el legado, el linaje, ¿no? que sentó el padre, los hijos, los abuelos, etc. Entonces, objetivos, por un lado, maximizamos utilidades y por otro, el otro objetivo es plural, principalmente reputación. Y cuando estamos yendo al eje, ¿no? X, al horizontal, estamos hablando de los procesos para determinar esa estrategia.
Entonces, por un lado tenemos procesos que son planificados, deliberados y racionales, es decir, hay un plan, una estrategia clarita en el sentido de que sé qué pasos tengo que tomar. Deliberados, es decir, los he planificado con anticipación. Hay una intención detrás de cada uno de los pasos que yo he identificado. Y racional, porque no hay una consideración de corte emocional. Aquí lo único que queremos es cumplir con los objetivos de manera cuantitativa. Es el enfoque numérico, cuantitativo, objetivo y racional más duro posible. Ese es el proceso más, vamos a decir, vamos a ponerlo en esos términos, el proceso cuantitativo, numérico. Pero no todos los procesos son numéricos cuantitativos. También hay procesos que son emergentes y no planificados. Es decir, se está yendo a la contra aquí. Whittington dice, si por un lado planificamos, acá en el otro enfoque de procesos, no estamos planificando, es un enfoque así como que no, como lo que una pluma que va flotando ahí en el viento, vamos a ir viendo por dónde va, es emergente y no planificado. Entonces, sobre estos dos ejes, Whittington empieza a desarrollar diferentes enfoques de estrategia. El primero que va a desarrollar es la estrategia clásica, ortodoxa, ¿ok? Doxa se refiere en griego a, etimológicamente la palabra doxa es opinión. Opinión ortodoxa significa la opinión dominante, la del consenso, la definición o el enfoque estratégico más común. Cuando se habla de ortodoxia, ustedes tienen que pensar en el modelo o en la idea más común, la predominante. Y en esta estrategia clásica que establece Whittington dice, la estrategia clásica lo que busca es maximizar utilidades y hacer esto a través de procesos planificados, deliberados y racionales. Whittington también dice, pero sin embargo hay otro tipo de estrategia, la estrategia darwiniana o evolutiva. ¿Por qué se le llama estrategia darwiniana? Esto es en honor al científico, al zoólogo escocés, británico en realidad, Charles Darwin, ¿no? Que publicó el famoso libro del origen de las especies, la famosa teoría de la evolución, donde supuestamente a partir de esta teoría se explicaría que nosotros venimos de los monos y que no todos los seres vivos provienen de un ancestro en común. Esta estrategia darwiniana lo que hace es esta idea de que hay una competencia salvaje en el ambiente y que no va a ser la sobrevivencia de los más fuertes. Los más fuertes van a sobrevivir, los más débiles van a morir. En esta estrategia darwiniana comparte con la estrategia clásica la idea de maximizar utilidades. Es decir, queremos maximizar utilidades, pero aquí la planificación no existe. En la estrategia darwiniana el enfoque es emergente, el proceso es emergente y no planificado. Tratar de llegar al mismo objetivo, pero a través de un proceso distinto. Ahora, si nos vamos ya a otros objetivos que no sean los de maximizar utilidades, aquí volvemos a hablar, por ejemplo, de reputación, vamos a tener la estrategia sistémica. La estrategia sistémica es una estrategia cuyo objetivo es no solo maximizar utilidades, sino estos temas de reputación, por ejemplo, y lo va a hacer siguiendo procesos, ¿no? Planificados, deliberados y racionales. Y por otro lado, dice Whittington, también podemos tener estrategias que busquen objetivos plurales, pero que lo hagan de manera emergente y no planificada. Y a esta estrategia se le llama estrategia de comportamiento. La traducción en realidad no es tan precisa, en inglés es behavioral strategy, ¿no? Behavior en inglés es comportamiento, entonces es lo más aproximado a decir estrategia del comportamiento. Pero quiero que entiendan esto. Whittington señala dos ejes, objetivos y procesos. Plata, plural, el planificado, no planificado. ¿Ok? Vamos a ir a la estrategia clásica, que es la que busca maximizar utilidades y hacerlo de manera deliberada, racional y planificada. Perdón. Y aquí nos vamos. La estrategia clásica es la estrategia ortodoxa. En el Perú, la inmensa mayoría de las empresas aplica una estrategia clásica. ¿Cuál es su propósito? Maximizar utilidades. No piensan en nada más, hay que generar renta, hay que generar utilidades. Ese es el objetivo. Lo va a hacer a través, ¿no?, de acciones y procedimientos claramente detallados y establecidos en un cronograma de acciones, con funciones claramente asignadas en departamentos, con KPIs, Key Performance Indicators, es decir, con indicadores de rendimiento para poder hacer
la medición de cuánto, cómo empezamos a cómo terminamos y así ir evaluando el progreso de esa empresa. Es la perspectiva más antigua, efectivamente, es la perspectiva chandleriana. Recuerden la definición de Chandler, es un proceso de largo plazo, planificado, que lo que busca es generar utilidades. La estrategia clásica que define Whittington es, en otras palabras, la estrategia como la entendía Alfred Chandler. Está inspirada por las grandes corporaciones de los Estados Unidos, ya se los expliqué, y tiene un enfoque militarista. Es la estrategia de comando y control. Tenemos estos recursos, este es nuestro personal, estos son nuestros indicadores, estamos en el tiempo 0, en tiempo 1 tenemos que tener estos indicadores, en tiempo 2 tenemos que tener estos indicadores, en tiempo 3 vamos a incorporar estas tecnologías para elevar nuestros indicadores y así se van con un plan de acción súper detallado. Comando y control, enfoque militarista. Muy importante, separa planificación, es la estrategia en sí misma, de la implementación. Una cosa es el plan y otra cosa es ejecutar el plan. La diferencia entre estrategia, que es el plan en sí, y la táctica, que es la implementación, la puesta en escena de ese plan. Ahora, esta es una observación muy importante. Esta estrategia es más efectiva cuando estamos hablando de entornos económicos y políticos de alta predictibilidad o cuando ciertas empresas tienen dominio sobre los mercados. Vamos a ir a la primera parte. ¿Por qué la estrategia clásica funcionaría en ambientes de alta predictibilidad? Aquí estaríamos hablando de los órdenes de acceso abierto de Douglas North, recuerden. Son órdenes de acceso abierto en la medida en que ¿no? La competencia económica y la competencia política están abiertas para todos. Todos son sujetos de derecho, es decir, mismo trato ante la ley, donde se puede competir por precio, por calidad o también por innovación, y donde hay una estabilidad, esa estabilidad política y económica permite establecer indicadores. Entonces es fundamental que para que esta estrategia funcione haya una alta predictibilidad. En un país como por ejemplo Estados Unidos, que a pesar de sus problemas tiene una economía más o menos estable, los inversionistas extranjeros van a llegar. ¿Por qué? Porque saben que la inflación, el desempleo más o menos se mantienen en ciertos márgenes y pueden hacer proyecciones. Ningún empresario invertiría en Afganistán. ¿Por qué? Porque no hay predictibilidad. Hoy puedes tener una empresa, mañana vienen los talibanes, te matan y te quitan la empresa, no lo vas a hacer. Entonces, esta estrategia funciona en ambientes de alta predictibilidad o en entornos donde las empresas o ciertas empresas tienen tal poder que pueden jugar con sus propias reglas del juego. En el caso actual, esas empresas serían, por ejemplo, Big Tech, ¿no? Las grandes empresas tecnológicas, Google, o sea, Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, lo que antes era Facebook. Bueno, estas empresas tienen ingentes cantidades de dinero y pueden determinar las reglas de juego también. Son empresas conocidas como empresas metacapitalistas. Es decir, son empresas, ¿no? que funcionan sobre la lógica del capital, es decir, ingresa renta, esa renta no solamente la distribuyo entre mis accionistas y los dueños, sino que lo que hago es reinvierto. ¿Para qué? Para generar más riqueza y crecer. Y esa es la lógica del capitalismo. Entonces, estas empresas son metacapitalistas porque, si bien tienen este enfoque capitalista, la cantidad de recursos que tienen es tal que pueden jugar incluso fuera de las reglas del juego de los mercados internacionales. O incluso tienen tanto poder que esas empresas pueden establecer las reglas del juego, que es lo que están haciendo ahora. Entonces, ese es el enfoque de estrategia clásica. Maximizar utilidades a través de procesos planificados, deliberados y racionales. Vamos a ir ahora a otro enfoque. Vamos a ir al enfoque de la estrategia darwiniana o evolutiva. Nuevamente, recuerden, la estrategia darwiniana evolutiva también va a buscar maximizar utilidades, pero en este caso es un proceso emergente y no planificado. Es decir, si el otro era súper ordenado, aquí, bueno, veremos cómo llegamos ahí. ¿Cómo define Whittington esta estrategia darwiniana? Whittington señala que en un entorno, ¿no? en una estrategia darwiniana, planificar es absolutamente innecesario debido a que hay muchos cambios en el entorno.
Whittington dice, incluso si es que nosotros tuviésemos estabilidad política o económica, ni siquiera vale la pena planificar. ¿Por qué? Porque el cambio tecnológico es tan acelerado que cosas que hoy pueden parecer útiles quizás para mañana ya no lo sean. O puede haber cambios en las regulaciones de la noche a la mañana. Entonces, lo que yo estaba tratando de ofrecer, ya la ley o el marco normativo no me lo permita. O quizás, si es que hablamos de instituciones informales, recuerden, hábitos, tradiciones, costumbres, preferencias. Los hábitos de los consumidores cambian de la noche a la mañana, como ocurre hoy, ¿no? Hay modas de consumo. Entonces, una empresa entra fuerte tratando de ofrecer un producto o servicio y las preferencias del consumidor cambian porque surge un post en Instagram o en TikTok que dice, no, a partir de ahora consumir esto es una tontería, consuman esto. Y todo el esfuerzo que se hizo se va al tacho. Entonces, planificar es innecesario porque hay mucho cambio. La estrategia en este caso para los darwinistas o darwinianos significa pérdida de tiempo, dinero y recursos. ¿Para qué vamos a estar planificando? Hay que hacer investigación, recuerden metas y objetivos, factores externos, factores internos. Todo esto requiere inversión no solamente económica, sino de personal, ¿no? De tecnología. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Lo que tenemos que hacer, dicen los darwinianos, es enfocarnos en rutinas para reducir costos. Entonces, un enfoque darwiniano lo que te va a decir es que estás en una competencia tan brutal con otras empresas que va a sobrevivir aquella empresa que sea más fuerte, es decir, que sea más eficiente para reducir sus costos. Y en esta lógica darwiniana, lo que está diciendo Whittington es que estas organizaciones o estas empresas que aplican este enfoque darwiniano, en realidad nacen, ¿no? Con ciertas características que son difíciles de cambiar. En este caso, lo que Whittington está diciendo es que hay ciertas empresas que desde el momento que son fundadas ya tienen una especie de cultura corporativa. Vamos a ver que esto es un absurdo porque las empresas van, vamos a decir, moldeándose y se van puliendo a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo es donde tú aprendes a establecer las rutinas, los hábitos, y es de esa manera como surge una cultura corporativa. Así que esta observación es cuestionable, por decirlo menos. Entonces, aquí vas a reducir costos, vas a ser eficiente y el mercado mismo, las fuerzas del mercado, es decir, las fuerzas de la oferta y la demanda, van a determinar cuál empresa sobrevive. El problema aquí, que también señala Whittington, es que como la demanda es inestable y es completamente cambiable, lo que les había dicho, las preferencias de los consumidores cambian mucho, entonces no es necesario planificar porque es una pérdida de tiempo. Ahora, esta definición, honestamente, es una definición netamente teórica. Esto no existe en la realidad. Ninguna empresa se orienta solamente a reducir costos de manera indefinida, porque esa estrategia es completamente insostenible. Sea la empresa más fuerte o la más débil, no puedes sostenerte a lo largo del tiempo, mucho menos maximizar las utilidades solamente reduciendo costos. Esto es un absurdo teórico. Y Whittington dice, efectivamente, esto es un absurdo teórico, pero lo pongo porque tengo que ¿no? graficar la situación. Pero en el mundo real, empresas que apliquen un enfoque darwiniano no existen. ¿Ok? Así que vamos a irnos a la eh, tercera perspectiva. ¿Qué les parece si hacemos un break? ¿No? Y descansamos unos 10 minutitos porque ha sido un montón de información. Si les parece, ok, y regresamos en 10 minutos.